Hablamos de la Liga de Campeones. En esta semana se cierra la jornada 6 de esta liguilla, donde ha habido alguna que otra sorpresa y cosas que ya nos imaginábamos que iban a pasar. Bueno, el Arsenal, que sigue muy fuerte, es el líder. Vimos la derrota del Real Madrid, la victoria del FC Barcelona, victoria del Atlético de Madrid, otra victoria también del Bayern, la sorpresa del Chelsea, que perdió ante el conjunto italiano, ante Atalanta, y por ahí también el Liverpool, que le ganó al Inter, si no sale en medio de este incendio, ¿no?, que se ha generado en torno al egipcio. Vemos cómo está la tabla de posiciones y dentro del top 8 se encuentran el Arsenal, como decíamos, es el líder invicto en Champions, segundo el Bayern, tercero el PSG, el vigente campeón, que empató frente al Athletic Club de Bilbao, el Manchester City de Guardiola, Atalanta, Inter, Real Madrid y Atlético de Madrid. Por ahí está el Barça, todavía lejos de ese top 8, pero bueno, así están las cosas en la Liga de Campeones. Os pregunto, chicos, ¿cuáles han sido las sorpresas y decepciones de esta fecha? Y arranco por ti, Dairon, ¿cómo estás? Todo bien, excelente, un gusto compartir con ustedes. A ver, las decepciones o la decepción en principio que me gustaría nombrar, para que mis compañeros también nombren, es la del Villarreal. El Villarreal quedó ya eliminado. Bueno, me duele, porque Marcelino además es un entrenador que me gusta mucho. El Villarreal tiene muy buenos jugadores que vienen despuntando en liga. A ver, este es un equipo que, para darle perspectiva a la gente, está tercero en la tabla de posiciones de la Liga Española, empatada en este momento en puntos con el Real Madrid. Es un equipo que tiene jugadores muy interesantes, muy verticales, como Tejon Buchanan, tiene Alberto Molero también, que está haciendo una temporada excelsa, que la necesitaba después de que salió de Las Palmas, y tiene un grandísimo entrenador como lo es Marcelino. A pesar de todo lo que estoy contando, el Villarreal se quedó ya eliminado de la Champions League a falta todavía de 2 jornadas por jugar, con derrotas importantísimas, y que el equipo no se puede permitir, porque el mismo Marcelino lo dijo ayer en rueda de prensa. Es más equipo que el Pafos. Es más equipo que el Pafos de Chipre, contra el que perdió 1-0. Es mucho más equipo también, o no mucho más equipo, pero es más equipo que el Copenhague, contra el que perdió ayer, que son los dos equipos responsables de esa eliminación. Así que decepción, lamentablemente, el Villarreal, que es un equipo que ha llegado además a 2 semifinales de Champions League en su historia, y que ahora lo vemos como se queda prematuramente por fuera. De sorpresa, me gustó mucho la vuelta de Gabriel Jesús. De Gabriel Jesús, que vuelve a las canchas después de 11 meses sin jugar con el Arsenal por esa rotura de ligamentos cruzados, segunda además que sufría el delantero brasileño, y ayer se le volvió a ver en la victoria del Arsenal, un Arsenal que sigue jugando bien y que además, ahora que llega Gabriel Jesús, que lo vimos muy bien, que pegó una pelota al poste, y que volvemos a recordar lo que era ese tridente de Gabriel Jesús, con Gabriel Magallanes por izquierda, con Bukayo Saka por derecha, un tridente que peleó, ayudó al Arsenal a pelear en su momento la Premier League, pues es algo que, con Martinelli también, con Martinelli, dije Magallanes, disculpa, atrás, Magallanes atrás, Martinelli por izquierda, los dos son Gabriel, me confundí de Gabriel. Es un Arsenal que está jugando muy bien, y que ahora, con esta vuelta de Gabriel Jesús, que es una sorpresa después de 11 meses, pues te invita a ver qué puede pasar. La verdad que sí, muy pobre lo del Villarreal, un punto en las 6 jornadas de esta liguilla. Nunca le había ido tan mal en ninguno de los formatos de la Liga de Campeones al Villarreal. Para ti, Alex, la sorpresa, la decepción, y por supuesto tenemos que hablar también de este Arsenal, ¿no? Que es el líder invicto en Champions en esta temporada, y que además ha goleado a equipos importantes. Para mí la sorpresa es la Atalanta, porque es el caso contrario al Villarreal. O sea, el Villarreal va muy bien en la Liga y está ya desahuciado en la Champions. El Atalanta es al revés. Está en media tabla en la Serie A, que le cuesta arrancar con el cambio de entrenador, pero en cambio en la Champions está ahí en el top 8, y ayer derrota al Chelsea en un partido muy de duelos individuales, porque el Chelsea al final acabó también copiando un poquito la estructura de 3 centrales del Atalanta, y era prácticamente persecuciones individuales 1-1. El Chelsea tiene un hándicap con los centrales. Cualquiera de los que pone son malísimos. Fijaos, el primer gol de Scamacca es exactamente igual que el que le marca Mikel Merino en el partido en Premier contra el Arsenal, pero exactamente igual. Llevan el balón a banda, el central que tiene tomado al punta
se queda mirando así de perfil el balón y cuando se quiere dar cuenta el delantero ya le ha ganado la espalda. Es exactamente el mismo gol que le marca Mikel Merino. Pero eso, la Atalanta, en cuanto a sorpresa, de decepción, es que es imposible no hablar del Villarreal, aunque yo también lo entiendo, porque es una cuestión de prioridades. En las plantillas también podemos hablar de decepción también del Athletic Club, que le hizo un muy buen partido al Paris Saint-Germain, pero yo entiendo que en plantillas tan cortas de efectivos, en las que no tienes posiciones dobladas, es muy difícil mantener ese nivel de exigencia tanto en Liga como en Champions. Y para estos clubes, para el Villarreal sobre todo, pero también para el Athletic Club, estar en Champions ya es el premio. Porque pones la mano, te caen los millones y puedes seguir montado en el carrusel del dinero. Tampoco no creo que haya haber manifestaciones y calles cortadas en Villarreal o en Bilbao porque los hayan eliminado en primera fase. Se pueden centrar en la Liga. Y en el caso del Arsenal, parte de esto que dice mi amigo Dairon de Gabriel Jesús, para mí la clave del Arsenal es que tiene eso que os decía, posiciones dobladas en toda la cancha. En toda la cancha. Y fijaos que el caso de Hincapié, por ejemplo, que en los primeros meses ni jugó y la gente decía, pero ¿cómo puede ser si el año pasado en el Leverkusen y tal? Pues porque había mucha competencia y porque al final en el fútbol moderno, y lo estamos viendo con el Real Madrid, con el Barça, al final necesitas una plantilla muy amplia porque las lesiones te van a acabar facilitando el trabajo como entrenador. Y dices, ostras, ¿qué problemón para un entrenador si tengo 3 futbolistas clave por puesto? Pues mira, uno se te lesiona, el otro se te va con la selección, mira, pues ya está, ya tengo el tema solucionado. Y en el caso del Arsenal, ayer Madueke, que marca un recontragolazo en el primer tanto del Arsenal, pues es un jugador de reparto, porque es el suplente de Bukayo Saka. Y en la izquierda, si no tienes a Trossard, tienes a Martinelli y Gyökeres es el único jugador, ahora con Gabriel Jesús ya recuperado, pues que no tenía otro recambio, pero Mikel Merino en el centro del campo ayer sale con Zubimendi, con Merino y con Odegaard, que es un centro del campo muy tocón. Por cierto, un centro de Zubimendi precioso con la izquierda. Para mí el secreto del Arsenal... Y eso que no estaba Rice. Exactamente, no estaba Rice. Es que es eso, es tener suplentes de calidad y no tener titulares indiscutibles. Para mí el secreto del Arsenal es tener posiciones dobladas y que es el principal elemento del Arsenal es el equipo. No hay nadie que esté por encima del colectivo. Y esto lo hace el Arsenal, esto lo hace el PSG y esto lo hace el Bayern de Múnich. No es casualidad que los 3 clubes que ponen el equipo por encima de las individualidades estén en las 3 primeras posiciones en la Champions. Y no sé si es casualidad el tema de los equipos ingleses y de los equipos españoles en esta Liga de Campeones, porque los clubes ingleses tienen, atención, un récord de 9 victorias y 1 derrota contra los españoles en esta temporada y además los han superado 21-5 en goles. La única victoria española fue la del Barça sobre el Newcastle. Creo que esto merece un análisis y una autocrítica también, ¿no?, respecto a lo que es la Liga Premier y también la Liga Española, ¿no, Rodra? ¿O qué está pasando aquí? Porque ahí están los números y las estadísticas que no mienten. La clasificación de la Champions me parece súper fidedigna con la realidad. O sea, lo ha comentado Alex, para mí hay 3 grandes equipos ahora en Europa y aparecen bien marcaditos en lo más alto de la tabla de la Champions. El rival a batir en Europa creo que es el Arsenal y después están ahí Bayern de Múnich y PSG. No sé ahí el orden, a lo mejor uno puede superar a otro en algún momento, pero creo que así está la situación. Y aparece bien reflejado en esa tabla. Lo único extraño, que lo ha comentado Dairon, es el tema del Villarreal, que es inexplicable, la Champions que están haciendo, con la buena liga que están haciendo a la vez. Es cierto que han perdido mucha calidad por dentro este año, sobre todo con la baja de Baena. Parejo ya no es el jugador que tenías estos últimos años, pero aún así, un equipo con tan buen rendimiento en Liga, que se ha reforzado además para hacer buen papel en Champions también, es muy extraño porque has perdido, o sea, no tenía tampoco una fase tan terrible, ¿no?, Esas 2 derrotas son las que te para llevar un chocan. punto. O sea, la verdad que está siendo la sorpresa para mal, la gran decepción de esta Champions. Y luego, en esa comparativa, ¿no?, entre Premier y Liga, mira, hoy justo estaba con una persona que él es directivo en un club madrileño y me decía que venía de pasar un fin de semana en Londres, pues conociendo todo a clubes, le abrieron las puertas del Chelsea, estuvo ahí con ellos, ha estado también visitando otros clubes como el Millwall, ¿no?, de otras categorías.
y venía flipado con las diferencias entre el fútbol en Inglaterra y el fútbol en España. Eh, Todos los vínculos ya de un club, no solo con jugadores, directivos, entrenadores, sino la conexión con el negocio, la conexión con la afición y todo lo que tiene por mejorar el fútbol español comparado con la Premier. Y mira, pues ahí están los datos que lo reflejan, que estos últimos años no se traducían mucho en títulos, pero yo creo que pinta que se va a traducir en títulos muy pronto. Entonces, creo que en España los clubes tienen que espabilar tras una época dorada del fútbol español, que joder, tenemos que sacar pecho también de eso y que nos sirva para, para volver a darle una vuelta y para volver a dar pasos para adelante, porque es que ahí está, es un 9-1 en partidos, que puede pasar, bueno, una mala racha, 5 partidos, tal, pero es que son 9 y las diferencias están ahí. Así que bueno, ahí malo para el fútbol español, veremos a ver cómo se recomponen y creo que las posiciones de Madrid, Barça y Atleti también son bastante fiel reflejo de la realidad. Creo que son 3 equipos que no están ahora para poder competir para ganar la Champions. Que bueno, pueden llegarte a semifinales como el Barça hizo el año pasado, pero en este momento no, y creo que ha enumerado muy bien Alex las calidades de las plantillas ganadoras de Arsenal, Arsenal, PSG y Bayern. Además es la nueva corriente, ¿no?, en el fútbol élite europeo, que es dar ese rol de manager al entrenador, manager en el club, que decida también en fichajes, decida en la cantera también cómo tienen que jugar y qué jugadores proyectar hacia el primer equipo. Aquí en España aún no están siguiendo ese modelo, son equipos muy presidencialistas, Madrid y Barça, con Florentino Laporta, el Atleti lo era hace nada también con Cerezo, ahora con el cambio de propiedad veremos a qué muta, pero ahí está, sobre la mesa, así que yo no ese sería un compararía, poco... Rodra, el Barça y el Madrid en ese sentido son muy diferentes, porque en el Bueno, Barça sí que... No, pero pero en creo el que se Barça sí que se parece, sigue una creo que se parece planificación. más, pero creo que se parece más el Barça al Madrid que el Barça a los equipos Premier. Los equipos Premier funcionan todos de manera diferente, pero no pongamos al Madrid y al Barça en el mismo saco, porque en el Barça sí que tienen una idea de juego estructurada desde Sí, la bueno, cantera. El entrenador, aunque sí que obviamente es Laporta el que toma las decisiones, pero el entrenador sí que tiene sí, tiene más peso que diferente. eso es, Hay una sí. cultura de cantera y hay una identificación con los chavales de la Toda la base razón que ahí, no sí. existe en el Real Madrid. Yo creo que son dos cosas totalmente diferentes. Y una cuestión, y perdón que me estoy metiendo ahí, pero la clasificación de la Champions, en el momento en el que entramos en esta liga, fase de liga totalmente asimétrica y totalmente random, no te da una pintura completa de lo que estás viendo, porque no es lo mismo, esto también, el ejemplo que pongo siempre, es lo mismo que si en el ciclismo salimos todos de la línea de salida, pero a Dairon le toca una etapa con 4 puertos de montaña, a mí me toca una etapa plana y a Rodra pues le toca una etapita con un par de picos ahí en medio. Y luego el tiempo para los 3 cuenta igual. Pues eso no tendría que ser, no tiene ningún tipo de sentido que todos los equipos compartan la clasificación cuando no se juega todos contra todos, porque va a haber gente que va a tener una ruta Ya, muy simpática a otra. pero creo que todos, Sí, hombre, pero todos han tenido enfrentamientos contra equipos top. Arsenal ha jugado Sí, contra pero Bayern. no cuentan nada, Rodra, estos enfrentamientos. A ver, Dairon. No, al final en la fase de grupos previa también se enfrentaban los equipos, de equipos de distinto nivel, y lo que terminaba importando era cuando llegábamos al mata-mata, ¿no?, a los enfrentamientos Pero directos. cada partido Que pesaba respondiendo mucho a más la de lo que pesa pregunta, ahora te puedes permitir el lujo de perder 3-4 partidos y no pasa nada. sí, eso es cierto, y te vas a los playoffs como el Paris Saint-Germain hizo la temporada pasada y termina ganando completamente, o clasificas de primero como lo hizo el Liverpool la temporada pasada y terminas cayendo en cuartos de finales. Yo creo que los equipos españoles todavía tienen oportunidad. ¿Por qué? Simplemente porque el Real Madrid siempre es candidato. Hasta que no lo elimines, no deja de ser candidato. Estamos cansados de ver a un Madrid hacer malas fases de grupos, malas fases preliminares, y ya luego cuando llega el momento de la temporada que de verdad te importa, febrero, marzo, abril, son una planadora en Champions League. Con el equipo que tienen, con uno de los mejores jugadores, si no es el mejor jugador de este momento, como lo es Kylian Mbappé, que tienen, y con el entrenador que todavía tienen, pueden ser todavía un equipo importante para las fases definitivas
en marzo de la Champions League. Y el Barcelona, lo mismo, es un equipo que en este momento se está recuperando de todas esas lesiones de jugadores muy importantes, como lo fue el caso de Joan García, de Rafinha y de Pedri, por puntualizar en tres, y que sabemos lo que fue capaz de hacer la temporada pasada precisamente con el mando de Hansi Flick, llegando hasta esa semifinal. Tienen que arreglar el aspecto defensivo, sin duda. Es una tarea que todavía no ha podido entregar el entrenador alemán, pero es un equipo que te descuidas, que no te tienes que descuidar, que elimina a los principales de Europa constantemente en la Champions League, y lo hizo así la temporada pasada, así que sí, tienen oportunidad los equipos. Desgraciadamente, la Champions se está acercando al modelo competitivo de la Liga MX, en el sentido de que en la fase regular es simplemente una cuestión de supervivencia y que no pasa nada si pierdes 2 o 3 partidos, aunque los aficionados que no leen la competición bajo este prisma se vuelven locos porque hay una derrota y esas cosas, pero al final la Champions se está acercando al modelo de la Liga MX o al modelo de la NBA, si queréis. Una fase regular en la que se propician los enfrentamientos chulos, el típico partido de Navidad, Lakers, Golden State Warriors, que dice, ¡oh, qué partidazo y tal! Pero luego al final, oye, el que lo pierde se va para casa tranquilo porque sabe que muy mal lo tienes que hacer para no entrar en los playoffs, y lo que dice Dairon, dando la razón, es decir, lo que verdaderamente importa arranca en febrero. Esto es simplemente una fase de warm-up para exprimir al máximo el billetito del aficionado. Nos encantan tus ejemplos, Alex, siempre tan gráfico, nos encantan. Bueno, pues hemos hablado un poquito de la Champions, vamos a ver qué depara la máxima competición de fútbol europeo y hasta dónde llegan los equipos españoles, ingleses, en fin. Chicos, gracias como siempre, un placer, y a ustedes suscríbanse, comenten, denle like y compartan. Hasta la próxima.